del Señor resultan el evento más importante para la iglesia, para el creyente y para todo, en verdad para todo el mundo, ¿no? Porque la oportunidad, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Así que la oportunidad es para absolutamente todo aquel que quiera creer. ¿Lo tenemos ahí? Lo que vamos a ver ahora, mis queridos hermanos, lo que vamos a ver ahora es la resurrección de Cristo y el creyente. Pusimos esto para ver si nos estábamos quietos, pero me es difícil a mí. En Mateo capítulo 28, versículos del 1 en adelante, y vamos a leer la palabra, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos todos? El tema es la resurrección de Cristo y el creyente. Vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos todos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y mire, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Mire cómo ignoró a los soldados que estaban temblando. No temáis. ¿A quién le dijo? A las mujeres. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Repita. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto. Repita eso. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, agradecemos tu bondad, agradecemos ese día tan especial, Señor, esos 3 días increíblemente importantes en la vida de la iglesia, Señor. El día que fuiste crucificado, Señor, sepultado y resucitado, Señor. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo, por la sangre derramada en Él, y que a través del Espíritu Santo, Señor, tú nos hables al corazón. Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que entender y mucho que vivir, Señor. Por eso, Padre, ayúdanos a olvidarnos de todo lo que queda a un lado. Ponemos todas nuestras preocupaciones, nuestras necesidades en tus benditas manos, Señor, y te suplicamos que hoy nos hables al corazón. Ayúdanos, Dios, a que esa resurrección no solo tenga efecto en un plano espiritual, sino que tenga efecto en nuestro diario vivir. Gracias, Padre. Ponemos todo nuestro entendimiento en tus manos. Como barro, háblanos al corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Decimos todos amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, la resurrección de Cristo. Fíjense que no se trata solamente de volver a vivir, y póngame atención a esto. No se trata solamente de volver a vivir, porque usted ve en la Escritura un listado de personas que resucitaron, que volvieron a vivir. La palabra indicada para eso sería vivificados, vueltos a la vida. Todas las personas que volvieron a vivir, todas volvieron a morir. Imagínense qué difícil experimentar 2 veces la muerte. Pues todos ellos, Lázaro, el hijo de la viuda, y todos los que fueron resucitados, fueron levantados, ellos volvieron a morir. Pero la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el primogénito de los muertos. Es el precursor de los hombres en tener esta clase de resurrección, como una vuelta a la vida sin tener relación nunca más con la muerte. No sé si me doy a entender eso.
Esa resurrección de Cristo, del cual Él es el primogénito, del cual Él es el primero, y nosotros vamos a seguirle a Él. Esa resurrección es una vuelta a la vida sin relación con la muerte. Es decir, comenzar una vida sin terminar, una vida eterna. Recuerde que el Señor Jesucristo en sí, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos son eternos. La eternidad del Señor va a ser diferente a la eternidad que nosotros tendremos. ¿Por qué? Porque es una eternidad absoluta. Diga conmigo, eternidad absoluta. Es decir, sin principio y sin fin. Sin principio y sin fin. Jesucristo nunca ha sido creado. Algunas personas consideran, y muchos pastores, yo he escuchado a muchos pastores decir que Jesucristo fue creado por Dios. Jesucristo no fue creado por Dios. La Biblia dice que cuando todo comenzó, Él estaba ahí. Dice la Biblia que sin Él nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. En Él estaba la vida, es decir, que el Señor Jesucristo fue un instrumento especial a la hora de la creación. Pero no estamos hablando de Jesucristo hombre, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien ya estaba en el cielo por la eternidad. Entonces, ese Jesucristo, esa es la segunda persona de la Trinidad, para poder salvar a este mundo pecador, a usted y a mí. Le fue necesario hacerse hombre, tomar el cuerpo de un hombre, el Dios Todopoderoso, sujetarse al cuerpo, a las dimensiones de un cuerpo humano y sujetarse a las limitaciones de un cuerpo humano. Todo lo que nosotros hacemos lo hizo Él. La Biblia dice en la carta a los Hebreos que Él es semejante en todo a nosotros, pero con una leve pero trascendental diferencia. Semejante a todo en nosotros, pero sin pecado. El ministerio del Señor Jesucristo, algunos lo limitan a 3 años y medio, cual fue su ministerio público, pero en verdad toda su vida fue un ministerio. Él pasó toda su vida viviendo entre humanos, como humano, sin cometer un solo error. Y se guardó de no cometer un solo error para que su cuerpo humano que nació sin pecado pudiese estar limpio, pudiese ser la ofrenda perfecta, la ofrenda cabal, lo que realmente Dios necesitaba, lo que Dios requería para poder perdonar a todo aquel que se acercara a Dios a través de Jesucristo. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que Cristo vivió 33 años y medio sin pecar. Nació, a diferencia de cómo nacemos nosotros nacemos con pecado, lo que se conoce como el pecado original, un pecado que se traslada a través de la sangre, padres e hijos, desde Adán hasta nuestra fecha. El pecado, la naturaleza pecaminosa ha sido trasladada de hombre a hombre, de padre a hijo, y con ese pecado la muerte. Y por eso mismo el Señor Jesucristo no es hijo de José, no es hijo de la unión de María y de José, porque si hubiese sido así, hubiese nacido un ser que hubiese heredado la naturaleza pecaminosa. Dígame a ver si me está entendiendo, si me estoy dando a entender. Entonces el Señor Jesucristo por eso comenzó, Él no comenzó realmente su ministerio al momento de ser bautizado por Juan el Bautista, sino que desde que nació, Él comenzó a tener una vida perfecta, una vida que realmente sería, y la Biblia llama después una vida indestructible, nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, y desde que comenzó su ministerio, a los 30 años, Él comenzó a predicar, Él comenzó a enseñar, se olvidó de sí mismo, se olvidó de cualquier cosa, inclusive de su familia, tanto así que un día lo llegaron a buscar la Virgen María y los hermanos de Jesús, porque le aclaro, el Señor Jesucristo tuvo hermanos, hijos de María y de José, o sea, eran medio hermanos de Él. Entonces un día lo llegaron a buscar y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo el Señor Jesucristo: los que hacen la voluntad de Dios. Entonces el Señor Jesucristo se olvidó de cualquier cosa terrenal que no fuese la predicación del Evangelio, y pasó todo el tiempo enseñando, haciendo milagros, ayudando a los demás. Mire, es más, la Biblia aparece que ellos daban ofrendas para los pobres. El ministerio del Señor Jesucristo también en todas las celebraciones daba dinero para los pobres.
Entonces el Señor Jesucristo estaba enfocado hacia los demás, porque Él mismo dijo que no había venido a esta tierra para servir, sino para ser servido. No vino para ser servido, sino para servir, ¿verdad? Que para ver si están despiertos, para ver si están abusados, ¿verdad? Así me gusta. Entonces, ese es el entregado desde que amanecía. Y mire, y nos daba, y estoy hablando todo esto porque nosotros un día también vamos a resucitar. Entonces, Él como hombre, oiga bien, Él como hombre nos daba cátedra. Y usted lea la Biblia, cómo un cristiano debe vivir en este mundo lleno de pecados y un cuerpo limitado. Él cada vez que podía buscaba al Padre en oración. Él se apartaba a largos espacios para orar. Todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, no lo hizo por su propia mano, sino que invocó al Espíritu Santo. Porque recuerde, Él estaba limitado al cuerpo en el que estaba. Entonces el cristiano, mi querido hermano, a pesar de sus limitaciones, a pesar de todo lo que vivimos acá, podemos invocar el poder del Señor. Mire, Él fue estudioso en la palabra, Él buscó al Señor en oración, Él tenía mucha fe. Póngame atención y no se me duerma. Y mire, para podernos desarrollar como creyente, ya vamos a entrar a la cuestión de la resurrección, porque la resurrección, vamos a ver tres aspectos de la resurrección, estos espirituales, pero vamos a ver un aspecto totalmente material, que la mayoría de cristianos estamos dejando desapercibidos, y por eso tenemos vidas limitadas, acomplejadas y llenas de temor, vidas sin esperanza. Cuando sucede algo bueno, sabemos que no nos ha pasado a nosotros. Algunos cristianos hasta compran la lotería y ya ni van a ver el número ganador, porque ¿saben qué? No se lo ganaron, ¿verdad? Y dicen, no, es que según la estadística es más fácil que te caiga un rayo. Imagínense, es más fácil que te caiga un rayo, más probable que te caiga un rayo a que te saques la lotería. Y pues, con la suerte que yo tengo, pues ¿para qué la voy a ver? Entonces, ¿para qué lo compra? ¿Verdad? ¿Para qué lo compra si no tiene nada de fe? Entonces, Él vivía, Él fue bautizado, él vivió para los demás, Él pensó en su Padre, buscaba la unidad de su Padre. Él decía, yo y el Padre uno somos. Pero llegado el momento, mis queridos hermanos, después de 3 años y medio haciendo el bien y enseñando y viviendo para los demás, diciéndole a los discípulos, no lleven dinero, no lleven nada, sin nada, sin dinero, sin alforja donde guardar, nunca pasaron hambre. Nunca pasaron hambre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a vivir por fe. Pues yo no voy a trabajar, pastor. No, porque la Biblia dice que en este tiempo el que no trabaja, tampoco come. Mire, y yo por eso estoy gordito, porque trabajo con ganas, amado hermano. Entonces, pero el Señor vivió, créalo, por fe. Oraba. Y oraba en público cuando bendecía, a la hora de bendecir los peces y los panes, oró en voz alta para que todos escucharan. Y oró, y lo digo, y él mismo aclara que yo lo dije por ellos, porque yo sé que tú me escuchas. Entonces, cuando usted ora, ¿cómo está usted? ¿Usted cree que Dios le oyó? Uno, esa es la primera interrogante. ¿Usted cree que Dios le oyó? Segundo, ¿usted cree que, porque todos sabemos que Dios puede hacer milagros, amén o no amén? Pero ¿usted está seguro que Dios lo oyó? Segunda pregunta, ¿está seguro que Dios quiere hacer el milagro? Y con el pensamiento que a veces tenemos, decir, no, pero dicen que hay que orar. Entonces el Señor Jesucristo nos da muestras de cómo hacerlo. Pero llegó el momento en el que Él mismo dijo que ese era el tiempo de las tinieblas, el tiempo de Satanás, y Él no tiene nada conmigo. Él se levantó con sus discípulos y caminó, Él mismo caminó y le dio paso. Es más, a Judas, cuando después que celebraron la Pascua, lo que para nosotros ahora es la Santa Cena, esa celebración nosotros recordamos, Él le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. O sea, démosle ya que ya es tiempo. Y entonces Él se entregó. Él sabía que iba a morir. Él se los había dicho a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre muera.
bueno, sea castigado, etcétera, y muera y resucite. Se los dijo en varias ocasiones a los discípulos, pero los discípulos por un oído les entró y por el otro les salió. No entendían nada, ¿verdad? No entendían nada. Pero Él se entregó y Él murió en la cruz. Aquellos que anduvieron 3 años y medio con Él, que les dijo, ustedes ya no van a ser mis siervos, sino que van a ser mis amigos, porque les he dicho todo lo que voy a hacer. A la hora que Él fue capturado, todos brillaron por su ausencia, y el único que se quedó era uno de los discípulos más jóvenes, que era Juan. Estaba agarrado, no sé si me entienden esta expresión, de las naguas de las mujeres para que no se lo llevaran, porque todos temblaron de miedo. Pues murió, pero antes de llegar el Sabbat, el día sábado, cuando se celebraba, era una de las fiestas principales del pueblo de Israel, donde no se tenía que hacer nada, se bajaban a los crucificados para que no pasaran colgados ahí todo el Sabbat. Y entonces el Señor Jesucristo fue bajado de la cruz y fue sepultado en una sepultura ajena, como la palabra lo había anunciado antes, y una tumba de ricos, ¿verdad? Una especie de cueva. Entonces, por eso es que usted ve que todas las fotos que aparecen de la tumba no es un hoyo, es una cueva, ¿verdad? Así eran las tumbas de los, bueno, y todavía son así, ¿verdad? Las tumbas de los potentosos, pues Él allí fue sepultado y fue preparado para la muerte. Entonces nosotros hemos leído que llegado el domingo, otro día vamos a hablar lo que pasó el día sábado, porque murió el viernes y resucitó el domingo. Otro día vamos a hablar de lo que pasó el día sábado, porque no es que pasó dormido, amados hermanos. Había un propósito para eso. Pues entonces el Señor resucitó. Y mire lo que ahora hemos leído. Dice así, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vea cuál era el primer día de la semana, domingo, ¿verdad? Domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María, porque los discípulos no se quisieron acercar, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y mire el aspecto, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo los guardias temblaron. Pero quiero que veamos, que nos adelantemos un poquito más al versículo 6. No está aquí. ¿Qué dice ahí? Pues ha resucitado. Muchas veces yo me preguntaba, ¿qué es lo que a mí me salvó? ¿Cuál fue el precio? ¿Cuál fue el precio de mi pecado? ¿Cuál es el precio? No de mi pecado, ¿cuál es el precio de mi salvación? El que usted y yo, si usted ya es salvo, si usted ha nacido de nuevo, porque yo soy salvo, yo ya he nacido de nuevo. Si usted ya es salvo y usted ha nacido de nuevo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué pagó mi pecado? ¿Qué pagó el precio? Y eso fue la sangre. Diga conmigo, la sangre, es decir, la muerte del Señor Jesucristo. Pero yo decía, ¿y por qué resucitó? ¿Por qué levantó su cuerpo? Y en la resurrección nosotros encontramos más o menos 6 o 7 aspectos espirituales en la vida del creyente. Hoy vamos a ver tres de esos. Porque cambiaron el destino de los que creyeron en Él. Y lo primero que pasó, y lo primero que nos afectó a nosotros, ¿por qué la resurrección? ¿Por qué fue hecho eso? Y quisiera que fuera conmigo, por favor, rapidito, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y fue necesaria su resurrección. Fue necesario que Él no dejara su cuerpo. Porque su resurrección, oiga bien, porque su resurrección es el fundamento de mi regeneración. ¿Es el fundamento de qué? De mi regeneración, de mi nueva vida en Cristo. No puedo yo pensar en mi nueva vida en Cristo si hablamos de un Cristo muerto. Si Cristo hubiese muerto,
Oiga bien, si Cristo hubiese muerto y si hubiese quedado muerto, no habría un fundamento para una nueva vida. Habría un fundamento para ser salvo, pero no para tener una nueva vida en Cristo en esta tierra. Entonces, lo tiene ahí, por favor. Dice, Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, dice, bendito el Dios, ¿lo tenemos ahí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice ahí? Renacer para una esperanza viva. Pero mire de dónde vino, mire cuál es la fuente de esta esperanza viva y de un nuevo nacimiento. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amado hermano, mi vida actual en la tierra como creyente tiene el fundamento de la vida que ahora Cristo tiene. Si tuviésemos un Salvador muerto, estaríamos como las otras religiones. Todas las otras religiones, las personas principales ya desaparecieron y no volvieron a vivir. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, ustedes, porque yo vivo, ustedes viven. Entonces era necesario que pagara el precio, pero era necesario que estuviese vivo. Entonces mi vida, lo que ahora yo vivo en la carne, dice la Escritura, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si Él estuviera muerto, ¿cómo yo puedo tener fe en un muerto? ¿Está conmigo? Es la fuerza, es la fuente de mis pasos, es la fuente de mis nuevos pensamientos, es la fuente de mis deseos. Eso cambió mi destino, eso me permite a mí pensar mejor, eso me permite estar seguro, porque así como Cristo vive, yo vivo ahora. Entonces mi nuevo nacimiento tiene como fuente, tiene como vida la resurrección de Jesucristo. Ahora, número 2, y voy rapidito porque quiero llegar a la parte práctica, a lo que a mí, cómo yo debo vivir esa resurrección ahora. Entonces, y vea por favor, antes de ir al siguiente punto, quisiera que buscáramos Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Lo encontró? Deditos rápidos, mi querido hermano. Ya sea en la Biblia o en su teléfono, ¿verdad? Solo que no me chequee el Facebook ni ninguno de esos. No se me distraiga. Ese es el problema, mire, ese es el problema de ver la Biblia en el teléfono. Porque de repente ahí le aparecen las notificaciones, ¿verdad? Y su dedo a veces no lo puede controlar. Y me lo saca del sermón. ¿Lo tiene ahí? Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Estamos, el fundamento de mi regeneración, de mi nuevo nacimiento, es la resurrección de Cristo. Dice Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en pecado, nos dio, ¿qué dice? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿qué dice ahí? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, su fuerza espiritual es mi fuerza espiritual. Y por eso es una de las razones por las cuales Cristo resucitó. Número 2. Y busque por favor Hebreos capítulo 2. Ay, pastor, muchos versículos. Amado hermano, le estoy ayudando para que conozca mejor su Biblia. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hebreos, por favor, Hebreos. Esto, mire, esto es algo importante, es trascendental para nosotros. Si yo le preguntara y si se hace una encuesta de a qué le tiene usted más temor. Si usted le hiciera una pregunta a 100 personas, ¿cuál es su mayor temor? Si son sinceros, le aseguro que el 95% al menos diría la muerte. Para los cristianos la muerte es un paso. Óigame bien, es un paso. Yo sé, ausentes en el cuerpo, presentes al Señor, pero no sé cómo me voy a ir. Ese es el pensamiento, no sé si para usted, porque si de repente yo me voy a dormir y así con una gran sonrisa en el rostro me voy para el cielo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero usted no sabe si será un cáncer, no sabe si será algo difícil, porque el ser creyente no nos excluye de los problemas grandes de esta vida. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, ¿el qué dijo?
aflicción. Diga conmigo aflicción, aflicción. Pero él dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no sabemos cómo va a ser el paso, ¿verdad? No lo sabemos, pero sea como sea, nosotros tenemos que darlo por fe. Entonces, vea esto, por favor, porque el segundo punto que ahora vamos a ver, de por qué el Señor Jesucristo resucitó, dice carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, dice, ¿lo tiene ahí? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué dice ahí? Para destruir por medio de la muerte al que tenía, que dice ahí, el imperio de la muerte. ¿Quién tenía antes de la muerte de Cristo el imperio de la muerte? ¿Qué dice ahí? Esto es al diablo. Y oiga, hermano, ¿sabe? La palabra diablo significa adversario. ¿Se puede usted imaginar que cuando tenemos alguna enemistad, ¿verdad? O digamos algún enemigo, espero que no tenga ningún enemigo, y lo tiene cerca, lo tiene de vecino, usted no sale confiado. Usted sale todas las mañanas quizás afligido de cómo estarán las llantas del carro, ¿verdad? Si no se las desinflaron. Ahora imagínese de tener de enemigo a quien tenía en sus manos el imperio de la muerte. Vean lo que dice aquí, por favor, porque por eso el Señor Jesucristo resucitó. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, mire esto, y librar, ¿a quiénes? A todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Queridos hermanos, dice la Biblia que la segunda razón de las que vamos a ver ahora, porque el Señor Jesucristo resucitó, es para levantarse. Una de las cosas que Él hizo el sábado, Él llegó y le arrebató a Satanás la fuerza que Él tenía. Esa fuerza no se la dio Dios. Esa fuerza se la entregó el hombre cuando pecó. Cuando Adán estaba en el huerto en Edén, Dios lo puso como cabeza de toda la creación. Él era la plena autoridad. Usted ve que delante de Adán pasaron todos los animales. Y ahí no dice que Adán se subió a un árbol porque le tuvo miedo a alguno de los animales que pasaron allí. No, él no les tenía miedo. Él los nombraba y todo se le sujetaba a Adán. Todo. Porque Dios le había dado esa autoridad. Entonces, cuando pecó Adán, legalmente Satanás lo despojó de esa autoridad que Dios le había dado. ¿Sabe usted que Adán no estaba hecho para morir? No era parte de su destino la muerte, pero cuando pecó, entró la muerte en Adán, y entrando en Adán, entró en toda la descendencia de Adán. Y le tengo noticias, usted y yo somos parte de la descendencia de Adán, y por eso es la muerte. Pero vino el Señor Jesucristo y le despojó, le quitó a Satanás la decisión de la muerte, el poder de la muerte, y ahora el poder de la vida y el poder de la muerte por su resurrección está en manos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos una perspectiva diferente del porvenir, de lo que pueda venir, porque nosotros confiamos en aquel que es dueño de la vida y aquel que es dueño de la muerte también. Nosotros confiamos en Cristo, nuestro Salvador. Entonces, por eso eso es que el Señor vino y resucitó. Ahora quisiera que buscara, por favor, el libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Apocalipsis también enseña que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Hay personas que tienen la muerte como una amiga, pero la Biblia dice que es nuestro enemigo. Hechos capítulo 2, ¿lo tiene? Versículo 23, dice así. ¿Lo tiene, mi hermano? A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, hablándole a los judíos, ¿verdad? Y matasteis por manos de inicuo, crucificándole, versículo 24, al cual Dios, ¿qué dice ahí? Dios levantó. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, al cual Dios levantó
sueltos los dolores de la muerte, por cuanto, ¿qué dice ahí? Era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, mi querido hermano, hemos visto que el Señor Jesucristo resucitó, número uno, porque es la fuente de nuestra nueva vida en Cristo. Amén. Segundo, resucitó para tomar posesión del imperio de la muerte. Y por eso es que ahora Él dice que toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En el cielo nadie muere. En la tierra dice ahí que está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. En otras palabras, en el cielo nadie muere y en la tierra todos se mueren. Entonces su autoridad está en el cielo y su autoridad está en la tierra. Y por eso bien hemos hecho nosotros en creer en nuestro Salvador, porque tiene toda autoridad. Entonces, y ahora, número 3. Busque por favor 1 Corintios capítulo 15, versículo 14. Perdone que le estoy dando estos puntos que son más teología que otra cosa, pero quiero agarrar de base esto para algo que le quiero decir al final. ¿Cómo esa resurrección, cómo ese poder, cómo esa nueva vida me debe afectar hoy? Hoy, no solamente para el día que me muera, cómo debe golpear mi vida para bien. Sigamos, por favor. Dice ahí, 1 Corintios 15, 14. ¿Lo tiene ahí? Dice así, mire, y si Cristo, ¿lo encontró? ¿Sí, amén? Lea conmigo entonces para creerle que lo encontró. Y si Cristo, ¿qué dice ahí? No resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Mi querido hermano, la resurrección de Jesucristo es base para el evangelio, base para la predicación, base para nuestra fe. La Biblia dice que la fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros tenemos fe y hemos creído en el evangelio. Pero si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué dice ahí que es nuestra fe? Vana, en otras palabras, por gusto, no sirve de nada. Es como la confesión positiva. Amado hermano, usted no puede tener fe en la fe. Eso es ridículo, que porque yo digo, que porque yo declaro. Pero cuando nuestra fe está puesta en Cristo, el Rey de todo el universo, el hacedor de milagros, entonces nuestra fe cobra fuerza, cobra poder. Y por eso es que nosotros podemos salir con mucha alegría y con mucho entusiasmo a hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el fundamento de esa predicación es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y por eso, amados hermanos, nos ha mandado a predicar. Dijo, toda potestad me ha sido dada, por tanto, id. Por eso vamos. Mire, hermano, yo quisiera estar tan emocionado con esto como usted. Dios mío. Mire, hermano, cuando yo estaba haciendo esto, cuando yo estaba leyendo esto, mire, si no se me ha quitado lo erizo, amados. Cómo Dios ha hecho y cómo Dios ha vencido a todo el imperio espiritual que estaba alrededor del hombre. Hay mucha gente que vive bajo el temor. Hay mucha gente que no sale de su casa sin cositas ahí, en medio de brujería, en medio de tanta cosa, de tanta vida espiritual que no tienen nada que ver con Dios, y piden ayudas de otro lado que no es Dios, y leen otros libros que nada tienen que ver con Dios, sino que en cuestiones esotéricas, en cuestiones oscuras, cuando la Biblia dice que todos esos ya fueron vencidos. Entonces, amados, ahora hemos visto, y solo esos 3 puntos vamos a ver, que la resurrección de Jesucristo es la fuente, es la base de mi nuevo nacimiento, es la base de mi nueva vida en Cristo. Diga, la resurrección de Jesucristo es la base de mi nueva vida en Cristo. Amén. Aleluya, eso es básico, eso es lo que me da vida. Nueva vida es lo mismo que regeneración. La nueva criatura es lo mismo que la regeneración. Parece clase del seminario, pero estoy tratando de ayudar, porque de allí usted debe tomar la fuerza que yo le voy a invitar ahora a tener. Segundo, vimos que
Con su resurrección, Cristo conquistó, Cristo retomó el imperio de la muerte, volvió a las manos donde estaba. Y número 3, hemos visto que Jesucristo resucitó y esa resurrección es la base, es la fuerza de nuestra fe y es la fuerza del Evangelio. Y por eso es que estamos llamados todos, pastores, que yo no he estudiado en ningún seminario, por eso no puedo ir a evangelizar. Esa no es razón. Si usted es creyente, eso es suficiente. Pastor, pero yo no sé mucha Biblia. Esa tampoco es razón. Usted cuente lo que Dios ha hecho en su vida, los milagros que Dios ha hecho, la transformación que Cristo ha hecho en usted, y eso va a ser más que suficiente. Ahora quiero que vaya conmigo, por favor, a Romanos, la carta a los Romanos, porque este es al punto que yo quería llegar. 4:25. Dice así, 4:25 de Romanos. El cual, ¿lo tiene ahí? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, es decir, murió por mis ofensas a Dios, y resucitado, ¿qué dice ahí? Para nuestra, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Amados hermanos, pónganme atención a esto. La justificación es el hecho, por decirlo así, es el hecho legal, es la acción legal donde Dios cobra, oiga esto, cobra la deuda en Cristo. Él prácticamente entregó a Jesucristo para que Jesucristo fuera la ofrenda. Al presentar la ofrenda, la paga, la deuda que teníamos con Dios, porque le cuento que teníamos un Dios airado. Y Dios está con el mundo que no le conoce. Dios está airado, solo esperando aquel día. Todo lo que es Apocalipsis y toda la destrucción que va a haber es porque tenemos un Dios airado, pero con aquellos que no han tomado, no han hecho caso del Evangelio. Entonces, cuando usted viene y recibe al Señor Jesucristo, dice la Escritura que toda la bondad de Cristo, todos los atributos de Cristo, toda la santidad de Cristo es puesta sobre mí. Y entonces cuando Dios me ve ahora, a mí, Cristo me presenta a mí delante de Dios, y esto es increíble. Cristo me presenta a mí delante de Dios como justo, como justo. Dios ya no ve a Mario pecador, sino que ve a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado. Es decir, ve el momento en que se saldó la deuda. Vamos a pedir la colaboración. Vamos a ver, el más delgadito. Vení, Edwin. Es nuestro pianista estrella, mire. Me llamo viejo porque conmigo está grueso. Entonces, vea él es Edwin. Entonces, ¿cómo nos veía Dios a nosotros? Sí, póngame atención. Nos veía muertos en delitos y pecados. ¿Cómo nos veía Dios? Muertos en delitos y pecados. De hecho, la palabra iglesia viene del griego eclesía. Diga conmigo, eclesía. Eclesía, que significa los sacados de adentro hacia afuera, es decir, los apartados. Los que iban a la condenación fueron apartados y puestos aparte. Entonces, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, Dios nos veía. Este es un buen muchacho, ¿verdad? Pero es para el ejemplo, solo para el ejemplo. Nos veía en nuestro pecado, en nuestra corrupción, y nos veía porque Dios vive en un presente absoluto, y para Dios lo futuro es también presente, y el pasado es también presente. Dios nos vio cuando nacimos, Dios nos ve cuando le conocimos, y Dios ya vio nuestra muerte, y para Dios también ya estamos en el cielo. Entonces nos vio cuando estábamos sin Él. Pero entonces vino Cristo con su bondad y su perfección. Hacete un poquito para acá. Entonces tomó el lugar de Edwin, a quienes ustedes pueden ver. Pero Cristo tomó su lugar. Ahí quédate. Y se puso entre nosotros y Dios. De manera que ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, no nos ve en estado miserable, en la humanidad que estábamos llenos de corrupción. Nos ve
en la santidad de Cristo. Por eso es que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amado hermano, entiéndame esto. Gracias, hijo. Nosotros no andamos buscando, y póngame atención y quiero explicar esto así, no andamos buscando agradar a Dios todo el tiempo. Nosotros agradamos a Dios. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque cuando Dios nos ve, no ve a Mario, ve a Cristo. Ve a su Hijo, en quien Él mismo hizo una declaración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, cuando Dios me ve a mí, ve a Cristo. Dios no está enojado conmigo. Dios me ama. Dios no está enojado contigo. Dios te ama. Y esto es tal, hermano, es tal que usted, y esto me encanta repetírmelo a mí y quiero repetírselo a usted muchas veces, usted no puede hacer nada más para que Dios le ame más. Y usted no puede hacer nada para que Dios le deje de amar. Y por eso es que el capítulo 8 de Romanos, mire, yo le invito a que en su casa lo pueda leer. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ok, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey. Estando en esa resurrección, porque le cuento, la resurrección de Cristo no es futuro, es pasado, ¿sí? En el Antiguo Testamento la gente, los que creían en Dios tenían que ver hacia el futuro. ¿Cuál es el futuro? El día que Cristo murió, la resurrección, la cruz. Imagínense que esta es la cruz. El Antiguo Testamento veía hacia la cruz, veía la venida del Mesías. Pero nosotros, que el Mesías ya fue crucificado, nosotros nuestra salvación no la vemos como un hecho futuro, sino que la vemos a nuestro pasado. Entonces por eso es que mis obras nada tienen que ver. Óigame esto. ¿Por qué? Porque yo soy salvo por la muerte de Cristo. La Biblia dice que a partir del momento en que yo recibí a Cristo, yo estoy hecho para buenas obras. En otras palabras, las buenas obras es algo natural en la vida del creyente. Y estas buenas obras no pueden ser objeto de que yo me sienta, que yo me crea algo o me vayan a ser una persona engreída, porque la Biblia dice también en Efesios 2:10 que esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que todo lo bueno que usted hace, Dios preparó todo para que usted lo hiciera. Entonces por eso es que nadie puede decir, ay, yo soy súper santo. No, nuestra santidad es Cristo. Amén. Entonces, estando Dios a mi favor, estando Dios con nosotros, que la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué hace usted con esa información? ¿Qué hace usted hoy con esa bendición? ¿Qué hace usted con ese Cristo resucitado? Mucho tiempo algunos quizás con el Cristo crucificado lo anduvieron de arriba para abajo, ¿verdad? El día Viernes Santo o la noche Viernes Santo cargaban, y quizás después la procesión del silencio, etcétera, etcétera, y todo eso. Algunos participaron de todo eso. Pero ahora, ¿qué hace usted? Hay muchos creyentes que llega Semana Santa y ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? En otras palabras, yo no tengo nada que hacer porque hoy no cargo santos. Pero nosotros no vivimos en Semana Santa. Vivimos y debemos vivir en una vida santa. Pero si dice la Biblia que Dios conquistó la muerte, ¿sí? Para nosotros. Que Dios nos da una nueva vida en Cristo ahora, no mañana, hoy. Y por eso es que el bautismo es una simulación de eso. Por eso cuando bautizamos, muertos con Cristo y resucitados a una nueva vida. Esa nueva vida, ¿qué vamos a hacer? Muchas personas piensan que venir al Evangelio es una vida de limitación, es una vida de un no hagas. Es una vida de prohibiciones, y mucha gente no se acerca al Señor porque piensan eso.
Y a pesar de que la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará ¿qué? Libres. Muchos de nosotros llegamos a pensar que venimos al Evangelio y ahora que estamos en el Evangelio somos menos libres que antes, porque antes yo podía hacer lo que me daba la gana. Hoy no, porque me van a ver. Antes podía ir lo que sea, podía vestirme como me diera la gana, podía hablar como a mí se me ocurriera. Hoy no. Hoy tengo que pensar, y mucho más si el pastor está enfrente. Porque algunos tienen la idea que el pastor anda, ¿qué tiene ahí, hermano? ¿Por qué aprieta tanto la Biblia? Yo no voy a ocuparme de eso. ¿Ah? Y le tengo noticias. La muerte y la resurrección de Cristo nos ha hecho libres. Pero no nos ha hecho libres, y póngame atención a esto, no nos ha hecho libres nos ha hecho libres para hacer. No nos ha hecho libres, ay, de lo que antes me oprimía. No, me ha hecho libres para hacer la voluntad de Dios. Me ha hecho libres para aquello que yo no podía hacer, para aquello que yo me siento limitado, para aquello que está destrozando mi vida, para aquella debilidad que yo tenía antes, aquel alcoholismo, aquella drogadicción, aquella amante, aquel adulterio, qué sé yo, lo que yo antes podía tener. Dios me ha hecho libre para que yo pueda, óigame bien, para que yo pueda tomar decisiones que me ayuden a alcanzar el propósito de Dios en mi vida. Esa es la libertad que tenemos en Cristo. Por eso Cristo vino a resucitar. Por eso es que los hijos de Dios deberíamos de tener una vida, como dice la Escritura, de gloria en gloria. Y deberíamos de ser más que vencedores. Pero cuando usted ve la vida de los creyentes, mire, y la vida de muchos creyentes, los creyentes se ocupan más de la vida ajena que de la propia. Algunos viven criticando la vida de los demás. A los adultos viven criticando la vida de los jóvenes. ¿Viste cómo llegó el joven? ¿Viste cómo se puso esto? Trajo arito, trajo esto, que la hermana se puso pantalones, que se cortó el pelo, que no se lo cortó, que se dejó la barba, que no se la dejó. Y vivimos criticando cuando nosotros perdemos de vista que Dios nos dio esa libertad para que nosotros podamos desechar lo que nos oprimía y podamos llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amado hermano, mire, yo le digo algo, la pobreza no es parte de Dios. O sea, no tenemos un Dios pobre. ¿Está conmigo? No tenemos un Dios que está sufriendo. No tenemos un Dios al cual usted, ay Señor, ay ten misericordia de mí, que no te doy lástima. Dios no le va a dar una bendición porque le tenga lástima. Le va a dar una bendición porque le ama. Pero a veces Dios no nos derrama toda la bendición que quiere darnos, porque es necesario que nosotros nos pongamos en pie. Porque quizás el 90 o el 95% de las cosas que nosotros queremos probablemente las tengamos que caminar y hacer nosotros. Y el 5% que corresponde al poder del milagro es lo que Él va a hacer. Pero mientras nosotros no nos pongamos de pie, mientras nosotros no tomemos la decisión, mientras nosotros no demos el segundo paso. ¿Por qué el segundo paso? Porque el primer paso lo dio Cristo en la cruz del Calvario. Eso ya lo hizo Dios. Entonces, para nosotros apropiarnos de ese poder, tenemos que creerle. Y deje de estar pensando en todo lo que usted no es y que por eso yo no puedo hacerlo. Pastor, yo no puedo servir porque yo soy inconstante. Amado hermano, deje por favor esa palabra. Déjenla a un lado. Pero es que yo me conozco, pastor. Yo comienzo y después me retiro. Yo comienzo con entusiasmo y como llamará de Tusa, o como dijo un hermano, no recuerdo qué hermano le decía, como carrera de caballo chele, me decía. Caballos dicen que corren rápido un pedacito y después se detienen. ¿Verdad? No sé si será cierto. Pero la verdad, amados, es que mis fuerzas, mi vida, está potenciada por Cristo. Entonces, yo quiero que ahora usted se ponga a pensar. El que lo tiene amarrado, hermano. Estoy amarrado con mi esposa. No, hermano, no estamos hablando de eso. Dios puede dar vida a cualquier matrimonio. Dios puede inyectar pasión. Dios puede inyectar fuerza. Dios puede inyectar una nueva visión a cualquier familia. Pero es necesario que nosotros lo creamos, lo vivamos
y lo esperemos. ¿Qué espera usted de la vida? No, pastor, yo ya tengo 75 años y yo estoy esperando que Dios me lleve. Mire, le tengo noticias. ¿Sabe usted cuántos años tenía Moisés cuando comenzó verdaderamente su ministerio? Yo creo que aquí no hay ni una persona de la edad de Moisés cuando él comenzó. Él tenía 80 años. Y si hay alguien de 80 años, qué tragón de años es, hermano, porque yo no veo a alguien así. 80 años comenzó Moisés. Y vivió 40 años sirviéndole al Señor. 40 años. Moisés murió de 120 años. 40 años vivió en Egipto, 40 años en el desierto. A los 80 lo llamó y sirvió al Señor 40 años más. 120 años. Entonces, ¿hay espacio para el Evangelio para la gente mayor? Por supuesto que sí. ¿Hay espacio en el Evangelio para los jóvenes? Claro que sí. ¿Hay espacio para cualquier persona? Por supuesto que sí. Pero tenemos que sentirnos, número 1, amados por Dios. Número 2, perdonados por Dios. Número 2, resucitados con Cristo espiritualmente. Ay, pastor, es que ando decaído. ¿Y qué es lo que le hace sentir decaído? Es que fíjese que siento. Diga conmigo, siento. Siento. ¿Y qué es ese sentir? Son emociones. Es nuestra mente. Cuando usted comienza a hacer algo, el cerebro está hecho para ser eficiente. Está hecho para ser eficiente. Es más, el cuerpo está hecho para ser eficiente. Cuando usted va al gimnasio, le recomiendan que usted intercale rutinas, que no haga todos los días lo mismo, porque su cuerpo es tan eficiente que si usted sale a andar en bicicleta todos los días a la misma hora, el cuerpo comienza a trabajar y a hacer el ejercicio y quemar menos grasa, porque quiere reservar grasa. Entonces le mandan a usted a cambiar el ejercicio. Entonces, su cuerpo, cuando tiene problemas, oiga y esto, cuando su mente, cuando tiene problemas, lo primero que la mente quiere hacer es huir, porque es fácil y resuelve el problema, ya no sigue pensando. Pero si usted no huye y usted toma la decisión de seguir, su cerebro, su mente va a tener que encontrar una salida al problema que usted tiene enfrente. Usted agarra un libro y lee, a veces ni el prólogo lee, ¿verdad? No termina de leer el prólogo, ay, después, dice usted. ¿Por qué? Porque su mente no quiere esforzarse, así es. Y entonces, como su mente no quiere esforzarse, inmediatamente le dice, ya no sigas leyendo, ya no quiero leer. Y ya no lee. Pero dicen los expertos que en menos de 30 días usted puede crear un hábito en usted. En otras palabras, que usted de aquí a un mes se puede volver una persona lectora. Pero si se deja vencer aún por su mente, si usted se deja vencer por su tedio, si usted se deja vencer por lo que siente, es más, por los miedos, hermano, le hablábamos la otra vez, cuando usted le da miedo a algo, yo no sé. Algunos no caminan en la oscuridad, algunos duermen con el televisor encendido porque les da miedo la oscuridad. Mire, hermano, apague las luces, quede separado, respire hondo y se va a dar cuenta que solo es una emoción. Si usted está en lo oscuro y cierra los ojos, no sé si usted alguna vez lo ha hecho, usted cierra los ojos y los abre. Al ratito usted comienza a ver más que al principio cuando comenzó la oscuridad. No sé si usted se ha dado cuenta. Sus ojos comienzan a adecuarse a estar en la oscuridad. Entonces no se deje vencer. Dios nos ha potenciado ya, nos entregó todo ya. No espere que Dios le dé más. No, completo, hasta la unción ha sido entregada desde el principio. Pero el problema es que nos dejamos dominar por el enemigo, por el mundo y por nosotros mismos. Cristo resucitó. Eso es una fiesta, porque con la resurrección viene el poder para la iglesia. ¿Por qué? La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué va a hacer usted mañana?
Mañana lunes que comenzamos la semana. Algunos tienen un temor, o algunos tienen una gran preocupación. Algunos ya se dieron por vencidos de muchas cosas, a pesar de que Cristo vino a esta tierra, murió por nosotros y resucitó y nos tiene un lugar especial en el cielo, y dijo que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y de igual manera, los cristianos estamos de brazos caídos y de rodillas paralizadas, donde la Biblia dice que levantemos nuestros brazos caídos y levantemos nuestras rodillas paralizadas y hagamos sendas derechas para nuestros pies, de manera que lo cojo no se caiga del camino. En otras palabras, que usted venga y no se deje equivocar, no se deje correr, no se deje desanimar. Tome aire, hable con Dios y comience a caminar. Iglesia, hay una luz nueva en nuestro corazón, si usted la puede ver. Deje de ver las tinieblas que hay en usted, porque la Biblia dice que no sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros mora el Espíritu Santo. Recuérdese usted a cada momento: Cristo está en mí, Cristo está en mí, Cristo está en mí. Yo no estoy solo. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dijo Pablo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Por todo y en todo he sido enseñado. Ay, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando. Aproveche ese tiempo, que es tiempo de lección. Es tiempo de aprender. Es tiempo de hacer músculos espirituales, para que cuando venga la abundancia, nosotros estemos tranquilos. Saber que las cosas materiales vienen y las cosas materiales van. Que las enfermedades vienen y las enfermedades se van. Pero ¿sabe quién queda siempre? Es Dios. Es Cristo. Y no tenemos un Cristo muerto. Tenemos un Cristo crucificado, que Él mismo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Póngase de pie, iglesia, por favor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, Me presento ante ti. me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Vamos todos, iglesia. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Oiga esto: en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, Para recibir de ti para recibir la fuerza y el poder la fuerza y el poder para vivir junto a ti, junto a ti. Llena soy mi corazón con tu presencia, llena de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, Oh Señor, delante de ti estamos, Dios. Te pedimos perdón, Padre, porque algunos tenemos bastante tiempo de ser creyentes y el poder de la resurrección no ha sido visto por muchos. La Biblia dijo ahora, leímos al principio, que cuando las mujeres llegaron a la tumba, un ángel vestido de luz y como relámpago provocó un terremoto para quitar la piedra. ¿Sabe cuál es el problema de los creyentes? Que la gente no se ha dado cuenta que en verdad tenemos una nueva vida. Y es necesario que nosotros hagamos un terremoto en nuestra vida. Que quitemos esa piedra que nos limita, esa piedra de rencor, esa piedra que no nos permite ver la luz, esa piedra de temor, esa piedra de inseguridad. Hoy permita que Cristo provoque un terremoto en su corazón, de tal manera que todo impedimento sea derribado hoy, para que esa luz de Cristo nos ilumine, para que toda la gente pueda ver que verdaderamente tenemos una nueva vida en Cristo. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, yo te suplico ahora que provoques en el corazón de mis hermanos esa fuerza, que libere, que rompa cualquier atadura y que nos ayude a vivir contigo siempre. Llenas mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Oh Señor, bendito Salvador, oramos, Dios, que nos ayudes, Padre, a vivir, a tener esa vida nueva en ti, Señor. Una vida llena de esperanza, una vida de ojos llenos de un sí, no de un no. Una vida que ya no tenga temor, Dios, sino que pueda esperar confiadamente en ti, Señor. Una vida que pueda dormir tranquilo y despertarse emocionado, sabiendo que estamos en tu gracia, estamos en tu amor, estamos en tu misericordia. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias en esta noche. Ahora quiero preguntar, no puedo terminar sin preguntar, ¿habrá alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Es una pregunta súper importante. ¿Habrá alguien aquí que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal? Queremos que esa luz que Cristo dice sea derramada en su corazón. No permita abandonar este lugar sin que esa luz y ese poder no estén en usted. Reciba a Cristo en su corazón. Mi amigo, usted que nos ha visto a través de las redes sociales, gracias por estar con nosotros. Pero la respuesta no somos nosotros, la respuesta es Cristo. Recíbalo en su corazón, pues Dios quiere salvarle, Dios quiere bendecirle, Dios quiere darle esa nueva vida, que su fuerza es la resurrección. Nunca más atados al temor del mundo, sino que unidos a la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Reciba a Cristo como su Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Hoy, Padre, terminamos este servicio, pero seguimos contigo, Señor.
Señor, viviendo esa nueva vida cada vez más alto, cada vez llegando a metas mejores, a pensamientos mayores, a subiendo de nivel en ti, Señor, sabiendo que sea lo que venga mañana, lo vamos a enfrentar tomados de la mano contigo. Gracias, Padre, gracias, Dios. En esta noche terminamos, pero seguimos contigo para siempre, Señor. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre. Y la iglesia dice, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Que el Señor me los bendiga, iglesia. Dios me los bendiga. Definitivamente que el poder de la nueva vida en Cristo es su resurrección. Que Dios me los bendiga a todos, por favor. Pase por favor ahí.